Muy buenas, en esta ocasión daré a conocer los pasos del proceso de resolución de problemas que se llevará a cabo por mi persona, Juan Antonio Quinteros Alfaro. Se dará a conocer una serie de pasos y luego una pequeña explicación sobre cada uno de ellos. El primero es el proceso de resolución de problemas. Segundo, reunir los datos del cliente. Como tercero tenemos verificar las cuestiones obvias. Como cuarto paso, las soluciones rápidas primero. Como quinto paso tenemos reunir datos de la computadora. Luego, evaluar el problema e implementar la solución. Y como último paso tenemos lo que es concluir con el cliente. Debemos seguir un procedimiento organizado y lógico. También debemos eliminar las variables una a la vez. Solucionar problemas es una habilidad que se debe refinar con el tiempo. Entre más tiempo lleve un técnico o un licenciado resolviendo problemas de computadoras, más fácil será, debido a su experiencia, de encontrar la solución para este problema. Los pasos primero y último implican una conexión efectiva con el cliente, que firme un formulario de autorización para no tener problemas con el cliente debido a pérdida de datos o otros casos que se den. Con la de la protección de datos, primero debemos consultar con el cliente lo que es una fecha de la última copia de seguridad que él llevó a cabo. Y si no la hay, debemos intentar hacerla antes de comenzar el procedimiento. Luego con el contenido de la copia. Luego la integridad de datos de la copia de seguridad. Debemos tener disponibilidad de medios para recuperar los datos, si no se puede. Comunicar de manera respetuosa con el cliente. Debemos de ser profesionales a la hora de dirigirnos a los clientes. Tenemos que comenzar con preguntas abiertas. Por ejemplo, una de las preguntas abiertas sería: ¿qué tipo de problemas está teniendo su computadora o red? También debemos de hacer preguntas cerradas, que el cliente solo debe responder sí o no. Esa es una pregunta cerrada. Un ejemplo de esto sería: ¿ha cambiado recientemente su contraseña? El cliente solo debe responder si sí o no. Luego vamos a la verificación de las cuestiones obvias. El problema puede ser más simple de lo que el cliente piensa. Debemos comprobar temas obvios para ahorrar más tiempo en la reparación o la solución del problema. Si este paso se vuelve a nada, continúe con el siguiente paso del proceso de resolución de problemas. Algunas de las soluciones rápidas puede ser proporcionar información adicional. Aunque no resuelve el problema, debemos documentar todo lo que estamos haciendo y llevando a cabo. Puede ser necesario recopilar más información de los clientes. Si no encuentra problema en esta etapa, hay que documentarlo y que siga el procedimiento hasta el final del proceso de la solución del problema. Algunas de las soluciones rápidas que tenemos que llevar a cabo debe ser verificar que todos los cables estén conectados en la ubicación correcta. También debemos de quitar los cables y vuelva a colocarlos, porque puede ser que estén mal conectados y estén ejerciendo una mala función. También debemos de reiniciar la computadora o el dispositivo de red. Otra de las cosas que debemos hacer puede ser registrarse con un usuario diferente. También debemos verificar que la computadora tenga las actualizaciones y los parches más recientes del sistema operativo. Para eso tenemos que tener habilitado las actualizaciones que recibe Windows. Y también que la versión del Windows todavía recibe actualizaciones, que sea una versión reciente como la última Windows 10. Y otro paso es la obtención de datos de la computadora. Cuando se producen errores de sistema, un usuario o software en una computadora, se actualiza el visor de eventos con la información sobre los errores. Puede ser que el problema se produjo por la fecha, tenemos que tener la fecha y la hora del problema en que el problema se produjo.
También tenemos que tener la gravedad del problema. Debemos de verificar qué tan grave es el problema que tiene la computadora y solucionar el problema. Tenemos que tener también el origen del problema. Debemos identificar eso. Tenemos que tener el número de ID del evento. El usuario que está conectado cuando se produjo el problema, debemos de preguntárselo al cliente. A pesar de que esta utilidad enumera detalles sobre el error, es posible que aún necesite buscar una solución. Debemos investigar posibles soluciones. Tenemos que tener experiencia en resolución de problemas. Tenemos que hacer búsquedas en internet, búsquedas en grupos o noticias, buscar preguntas frecuentes del fabricante, que estos están en la web. Tenemos que leer manuales de la computadora, manuales de dispositivos, buscar información en foros en línea, en sitios web técnicos, y tenemos que buscar en libros, porque no solo a una persona le puede suceder el problema que está teniendo la computadora. Muchos usuarios pueden haber sufrido el mismo problema. Otro de los pasos es la obtención de datos de la computadora, que es el administrador de dispositivo. Una bandera con un signo de admiración indica que el dispositivo está actuando incorrectamente. Una bandera con una X roja indica que el dispositivo está deshabilitado. Para eso tenemos que irnos a Device Manager. En la obtención de los datos de la computadora, cuando se soluciona el problema y se enciende el ordenador, debemos escuchar la secuencia de código de sonido. Tenemos que documentar la secuencia de código de sonido para determinar el error de hardware específico. Otra de las cosas que debemos hacer es que si la computadora se inicia y se detiene después del post, deberá averiguar la configuración de la BIOS para determinar dónde se encuentra el problema. Debemos consultar el manual de la motherboard para asegurarse de que la configuración de la BIOS sea correcta. También tenemos que realizar una investigación para determinar el software que está disponible para ayudar a diagnosticar y resolver problemas. Por lo general, los fabricantes del hardware ofrecen sus propias herramientas de diagnóstico. También podemos encontrar muchas herramientas en la web que nos pueden ayudar a solucionar el problema que se está dando en la computadora. Tenemos que conocer herramientas de otros fabricantes que pueden utilizarse para resolver el problema de la computadora. En la evaluación del problema e implementación de la solución, tenemos que dar prioridad a las soluciones e intentarlo. Primero debemos probar soluciones fáciles. Después de un intento fallido, debemos de deshacer los cambios realizados. Cambios innecesarios podrían complicar la búsqueda también de la solución. No debemos hacer cambios innecesarios que no tengan nada que ver con el problema. Todo debe de ir acorde a el comportamiento que tenga la máquina. Debemos de concluir con el cliente. Pero antes que esto, tenemos que tener experiencia en resolución de problemas para tener una charla fluida con el cliente. Debemos de discutir la solución con el cliente, hacer que los clientes confirmen el problema, si el problema ha sido resuelto. Luego de esto debemos de documentar el problema, ya sea en una bitácora, en un documento, en notas o en un cuaderno. Puede llevarse la información para futuros casos. También tenemos que tener la descripción del problema, qué es lo que sucedió, describir todo el problema que tiene la máquina para luego buscar una posible solución. Tenemos que conocer los componentes usados, darle a conocer los componentes usados al cliente, la cantidad de tiempo empleado en resolver el problema. Todo esto se le debe decir al cliente. También debemos de completar una orden de trabajo con el nombre de nuestra empresa o nuestro nombre, un número de contacto, una compañía, nuestro número de teléfono,
la categoría, si es una laptop o es una computadora de escritorio. Tenemos que documentar todo. ¿Qué tipo de Windows está usando? Tenemos que dar una posible descripción del problema, unos problemas de solución y todo eso debe ir en la orden de trabajo.